un coche, nos vendieron un concepto para luego hacernos consumir coches. ¿A qué me refiero? Nos enseñaron que un coche Status. era una extensión de tu personalidad. Me encantaría tener una perspectiva para el 2040. ¿Qué es lo que tú crees que el sector puede aspirar en este espectro de 25 años acá? Y en una computadora eliges entre distintas plataformas, o imagínate que es una misma plataforma y le puedes poner diferente vestido, ¿no? Entonces eliges la plataforma, eliges el vestido que es la carrocería. ¿Cómo se ve en el futuro una planta, una armadora de autos? Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a saludarlos. Yo soy Claudia Villegas y esto es Futureamos. Desde la Ciudad de México me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida al único podcast que desde dos continentes, México, Barcelona, visita el futuro en cada emisión. Soy periodista, emprendedora y sobre todo cómplice en esta aventura de ir al futuro con mi amiga y compañera Diana Daniels. Diana, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias, Clau. Muchas gracias por este día de hoy donde vamos a atrevernos a futurear. A mí también me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este podcast que tiene como misión llevarlos al futuro a través de las conversaciones con los líderes en sectores estratégicos de nuestra sociedad para saber el futuro de tu persona, tu dinero y tu comunidad. Yo soy Diana Daniels, empresaria mexicana muy involucrada en el sector de las telecomunicaciones, la tecnología y la movilidad laboral, saludándolos como siempre desde Barcelona. Y hoy, sin duda, nos da mucho gusto presentarles un tema que a todos nos interesa, los autos eléctricos, porque luego de toda esta pandemia, el futuro llegó de una manera intempestiva, cuando nos quedó claro que en todos los niveles de la sociedad que teníamos que reducir forzosamente la huella de carbono, el impacto de los combustibles fósiles. Y por eso hoy quisimos invitar a Futureamos a la CEO de la marca Sacua, que impulsa la empresa mexicana que está apostando por los autos eléctricos. Sacua es la primera marca mexicana de autos eléctricos que está ensamblado por mujeres y es un producto que aspira a una sustentabilidad. A mí me emocionó mucho cuando conocí a nuestra invitada, a Nazaret Black, y bueno, en efecto, estará hoy con nosotros quien se define, Diana, como una apasionada de la industria automotriz y quien ya acumula 2 décadas de experiencia en este sector y que vale decir, déjame decirlo, está dominado por hombres, por eso es tan importante que nuestra CEO invitada en Futureamos, también bienvenida Nazaret a Futureamos. Muy buenos días, Claudia, Diana, me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Bueno, yo me pongo muy feliz cuando me toca hablar con mujeres poderosas, entonces, a ver qué les aprendo hoy. Pues a ver qué, más bien, a ver qué nos enseñas, Nazaret, porque si entramos en materia históricamente, aunque México se ha destacado por ser una potencia manufacturera en el área automotriz, fabricante de autopartes para toda esta industria, lamentablemente en materia de ingeniería no nos hemos destacado. En esta transición de los autos eléctricos, que ya están avanzando de esta manera tan acelerada, ¿cuál crees que es el futuro de México en este sector? Mira, creo que ahí, lo vengo diciendo desde hace años, y hoy va tomando fuerza esa visión, porque resulta que la compartimos muchos que andamos en el sector. México tiene mucho talento creativo y es correcto, no hemos destacado en temas de innovación. Sin embargo, creemos que la electromovilidad representa una nueva era dentro de la industria automotriz. Y como se trata mucho de tecnología, estamos en una coyuntura única en nuestra historia. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite tener como un suelo parejo, desde donde tenemos la oportunidad de abrirnos espacio en otra cancha, que es esa precisamente la de la innovación. ¿A qué me refiero con esto? México durante muchos años y varias generaciones ha ido construyendo una gran importancia a nivel global como un país manufacturero. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos los coches de los demás y somos muy buenos en ello y tenemos una gran reputación a nivel global. Sin embargo, ¿por qué si tenemos toda esta capacidad, por qué no la hemos utilizado para hacer marcas propias de coches? ¿No? Si además tenemos talento creativo de sobra en nuestro país. Tal cual. Entonces, hoy la electromovilidad nos abre esa oportunidad porque se trata de tecnología principalmente, de electrónica. Entonces, hoy tenemos ese suelo parejo desde donde podemos empezar a destacarnos y a levantar la mano en esa área. Y eso precisamente es lo que es Sacua, ¿no? Decir, oye,
Es una rebeldía, le decía yo a Claudia, es una rebeldía al status quo que dice que México solamente sirve para ser manufacturero. Y entonces nosotros decimos, no, a ver, si nosotros que somos hasta hoy, lo digo siempre con toda la honestidad del mundo, a ver, somos una empresa pequeña, mexicana, familiar, no hemos levantado capital y fuimos capaces de poner a rodar un auto eléctrico, que Claudia ya lo vio y ya lo probó, y fuimos capaces de poner un auto eléctrico a rodar. Esa es la muestra de que se pueden hacer este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, esa es la intención y es como, insisto, la electromovilidad nos abre esa coyuntura única desde donde podemos empezar a innovar dentro del sector automotriz. Nazaret, vamos a hablar más adelante precisamente sobre esta transferencia de tecnología, de cómo igual que Taiwán podemos aprender sobre estos nuevos desarrollos. Pero nos gustaría iniciar con un escenario, el futuro, muy cortito plazo, 5 años, Nazaret, porque en nuestro país, acá en México, estamos hablando de construir más refinerías, de legalizar autos chocolate que vienen de Estados Unidos, autos para nuestros amigos que nos escuchan en España y en otras partes del mundo, bueno, pues no es que sean autos de dulce, que son autos que vienen de Estados Unidos y que los regularizamos y que son todavía, pues, autos de combustión, ¿no? Entonces, en Europa, allá donde anda Diana, pues Ucrania, Rusia, que han de alguna manera dislocado lo que ya se veía muy, muy, muy cerca, que era todos con autos eléctricos, porque esa era un poco, ese era el plan, Nazaret. Y ahora, ¿qué sucede? Bueno, pues tenemos refinerías y tenemos la pelea otra vez por el petróleo, por el gas natural. Realmente, Nazaret, ¿no crees que debería de haber una política pública como en otros países ya para apoyar que los autos eléctricos no sean pues un tema del futuro, pero a 25 años aquí en México? 5 años, Nazaret. Mira, creo que es un punto muy interesante y al que hay que tratar con un enfoque muy integral, atendiendo presente o más bien atendiendo lo que se requiere en el futuro sin descuidar el presente. Y para eso uno tiene que ser muy objetivo, cosa que nos falta mucho todos los que trabajamos porque usualmente tendemos a sesgar las opiniones. ¿A qué me refiero con esto? Si yo estoy en lo eléctrico, es como si agarro de enemigo todo lo que no es eléctrico y los combustibles. Y viceversa, ¿no? Ves a las grandes corporaciones que hacen coches con muy pocas opciones eléctricas y a precios todavía muy estratosféricos cuando tienen toda la capacidad económica. Y yo siempre lo digo, a ver, la pregunta se la deberían de hacer a las grandes empresas. ¿Por qué con todo ese poder económico no tienes autos eléctricos asequibles si es lo que se requiere para masificar? Cuando tú puedes hacerlo, porque tienes todo el poder económico del mundo y toda la experiencia y centros de tecnología extraordinarios, ya deberías de tener autos eléctricos de bajo costo. Entonces, eso demuestra que siempre estamos como sesgados y tirando para un lado, ¿no? Y cuesta ser objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Sí, deberíamos de tener ya políticas públicas muy definidas que permitan incentivar, principalmente, diría yo, a las empresas, porque ellas son las que tienen las flotas más grandes. ¿Quién tiene las flotas más grandes? Y punto muy importante, si hablamos de México y de cualquier gobierno, el discurso debería de venir acompañado de congruencia desde el gobierno, que diga, a ver, yo pongo el ejemplo y las flotas de gobierno son eléctricas. Con eso incentivas extraordinariamente en un país como el nuestro, que tiene flotas muy grandes el gobierno. Segundo, ¿en quién puedo generar un impacto rápido? Empresas, déjame incentivarlas para que cambien su flota. 3, las personas que trabajamos y que son los que estamos la fuerza trabajadora. ¿Cómo los incentivo? Yo siempre lo digo, de la mano del financiamiento, que en un país como México prácticamente 8 de cada 10 coches se adquieren a través de un financiamiento. Entonces tal vez no les voy a dar el incentivo directo, pero sí déjame reunirme con los bancos y crear fondos para poder crear financiamientos amables, que sean verdes realmente. Y este establecimiento de políticas no necesariamente tienen que pegarle al erario o a las arcas de forma frontal y causar daños, porque se puede hacer de forma muy inteligente. Entonces creo que se necesitan
políticas hoy inteligentes sin dejar de atender el presente, que todavía dependemos de combustibles fósiles, pero sí movernos en la estructura, en legislación, en todo, hacia donde vamos a tener que ir, que es lo que veo que no se atiende mucho. Oye, qué interesante esto, porque yo recuerdo en aquellos tiempos en donde, que fue la administración de Obama, me parece que fue la que le dio un subsidio importante a Elon Musk para poder hacer tu propia compañía del tamaño de la que está haciendo hoy. Yo me encantaría ver el gobierno de la 4T o al siguiente, el que venga, ¿no? Pueda pues también dar algún tipo de subsidio a compañías mexicanas para poder realizar este tipo de inversiones. Sería como que estratégico poderlo hacer, ¿no, Nazaret? Creo que sería muy estratégico y creo que en cierta manera ha sido no lógico no hacerlo o ilógico no hacerlo porque, como dije, a ver, si la industria automotriz representa para México la segunda industria que genera más dinero, que genera millones de empleos y que tenemos toda esta reputación, ¿por qué no se incentivan las empresas locales para que desarrollen? Y se les genera y se les ayuda en el camino para que pueda nacer varias empresas. O una, es más, incluso pudiera ser una empresa, no tendría que ser privada, podría ser público-privada, sobre todo con el discurso nacionalista, ¿no? Hoy existen las condiciones, creo, para poder hacerlo bien. Entonces, yo creo que es un tema, es un tema escabroso de tomar si tú analizas la legislación, o más bien lo que se está haciendo en México. Voy a decir algo que no se puede decir de otra manera. Imagínate que se libera de aranceles prácticamente a todos los autos eléctricos que quieran entrar. Básicamente es como vengan todas las empresas asiáticas de autos eléctricos y entran en el país, se les libera de aranceles. Y a las empresas que hay mexicanas que estamos intentando abrir, como dije, todo este trabajo, no se nos libera de nada. En automático nos dejan ya sin la capacidad de poder competir contra empresas muy grandes de otros países. O sea, desde ahí es como imposible, como dije, medio ilógico, empezar a crear esta industria nacional de electromovilidad, ¿no? Oye, Nazaret, y yo creo que además en esta situación, ¿no? Y tomando un poco lo que inclusive Claudia te preguntaba hace un momento, nosotros decimos en tu presentación que ustedes pues están produciendo alrededor de 100 unidades. Tú me lo dijiste, son una empresa pequeña, familiar. ¿Y cómo ves esta cifra ante este millón de autos que se demandan en México, ¿no? Entiendo que la parte arancelaria es súper importante, pero ¿tú crees que podemos desarrollar en México esta industria automotriz de autos eléctricos con un enfoque como boutique y menos masivo, con estas líneas de producción a todo vapor? En el mercado, pues ya, como tú bien nos lo dices, o sea, con tanta producción que viene desde cualquier parte del mundo, hay más de 150 opciones de autos eléctricos que tienen ya una súper alta gama. ¿Tú crees que de verdad hay oportunidad para SACUA? Y si esto es así, ¿cuál es la perspectiva en los próximos 5 años? ¿Dónde ves a SACUA estar en el 2030? Bueno, en el 2030 nosotros definitivamente tendremos que estar en otro lugar muy diferente a cómo hemos empezado, porque aparte empezamos en pandemia. Entonces imagínate, crear una marca de autos y lanzarla en pandemia es como, y aparte de autos eléctricos, y mexicana, en pandemia era como la locura, ¿no? O sea, nuestras probabilidades de no sobrevivir prácticamente eran totales y logramos sobrevivir y logramos hacer eco internacional del proyecto, y gracias a ese eco nos han empezado a tocar mucho la puerta desde personas que quieren invertir, fondos, y no solo eso, sino nos han venido a visitar de otros países pidiéndonos que llevemos el proyecto a sus países, porque hoy hay mucha demanda de autos eléctricos, pues principalmente en Europa, y no se dan abasto. A raíz de todo esto y de menciones, por ejemplo, en rankings de startups con más potencial para convertirse en unicornios, donde tenemos ya varios años ahí enlistados, nos abrió el panorama de que probablemente si queremos atender todas estas oportunidades vamos a tener que abrirnos a levantar capital, porque es imposible continuar como una empresa familiar. Entonces, hoy ya decidimos más bien levantar capital. Gracias a eso, creo que en 5 años para nosotros obviamente el panorama tiene que ser muy distinto, muy, muy distinto. Hoy ya probamos que tenemos la capacidad
de crear tecnología con un nivel interesante para poder competir. Lo que hicimos a nivel tecnológico es muy bueno y ha recibido muy buenas críticas. Y eso para nosotros, con capital, en 5 años tenemos que estar en otro punto. Y muy rápido, referente a lo que mencionas en el tema de un concepto boutique. Es una de las cosas que yo menciono mucho en conferencias y demás. Parte de mi visión es que la industria automotriz creció a nivel global de una forma extraordinaria y durante años nos vendieron el coche que querían, como ellos querían, con el nivel de equipamiento que querían, al precio que querían. Sin embargo, el consumidor ha ido cambiando a lo largo de estas generaciones y hoy los consumidores le prestamos mucha atención y pagamos por la personalización. Entonces, ahí hay un nicho interesante en conceptos de marcas boutique de autos. Nazaret, sobre este punto, 25 años, Nazaret, ¿cómo ves tú a Sacua? ¿Cómo ves al conocimiento mexicano? Porque Diana te mencionaba, la batería viene de China y el motor viene de la región vasca. ¿Qué estamos aportando los mexicanos? ¿Qué estamos desarrollando? Porque yo que conocí un Sacua, me sorprendió que todo es digital. No creo que haya un auto eléctrico mexicano que haya podido desarrollar esa posibilidad. Pero, ¿qué está aportando el talento mexicano, de las mexicanas? Porque hay que decir que todas tus colaboradoras son mujeres. Mira, importante mencionar por ahí. A final de cuentas no hicimos, lo de la empresa vasca se planteó en un inicio, cuando se hizo al principio el proyecto, era la idea. A final de cuentas no tuvimos relación con la empresa vasca y todo lo hicimos acá en México. Importante comentarlo. Lo cual en cierta manera refuerza más el tema de que es un proyecto mexicano, porque no recibimos ayuda de nadie para desarrollar la tecnología que hoy tenemos. ¿Por qué se planteó así en un inicio? Porque cuando hablas de proveeduría, como estamos mencionando el tema, México no, o sea, sí tiene toda una estructura para atender a la industria automotriz, pero no en electromovilidad. La industria entera está en transición, o sea, todo está en transición, ¿no? Los que queremos hacer autos eléctricos, pero también cómo los hacemos, con qué piezas los hacemos, con qué, y luego después con qué refacciones los vamos a atender. Entonces, desde Sacua nos ha tocado trabajar en todos los frentes, desde proponer un vehículo, pero también empezar a trabajar para desarrollar proveedores locales que nos pudieran atender. Al principio, cuando empezamos a hacer Sacua, empezamos como cualquier marca de coches. Pues traes las cosas de donde las encuentras para poder hacer tu coche, porque no hay una cadena de proveeduría preparada para darte lo que necesitas. Nosotros empezamos así. Déjame, traigo el motor, nuestro motor ahorita es americano, traemos algunas cosas de Francia, la batería, las chinas son las mejores, entonces pues traemos las cosas de donde las encontramos y aquí empezamos a ensamblar. Sin embargo, empezamos con un objetivo muy ambicioso, empezamos a trabajar para desarrollar proveedores locales y ser el primer auto en la historia del mundo en tener proveeduría 100% local. Eso nunca ha existido y estamos en ese camino. Hoy vamos al 60-70% ya de cosas que ya hacemos en México y esperamos que pronto tengamos ya, ser el primer auto, como dije, en toda la historia del mundo en tener proveeduría 100% local y eso es mexicana. O sea, estás metidísima en el nearshoring que tanto le gusta a Claudia Villegas. Ah, no sabía. Yo amo el tema de nearshoring. Estoy trabajando desde hace años en crear una plataforma de nearshoring sostenible. Entonces, Te tenemos que traer entonces a otro capítulo de Futuriamos para hablar de nearshoring. Pero yo estoy metida hace tiempito en temas de nearshoring. Me encanta. Oye, Nazaret, ¿qué opinas de la inteligencia artificial aplicada al sector automotriz? Mira, en un episodio reciente hablamos, de hecho, con la máquina de inteligencia artificial, ChatGPT, que nos dijo que ellos van a reemplazar trabajos altamente repetitivos y que trabajos que, pues, especialmente en tu sector van a dejar de existir, pues, gracias a esta inteligencia artificial. Pero también creo que hay una posibilidad, aparte de todos estos trabajos tan repetitivos, hay una oportunidad de nuevas habilidades que se requieren.
¿cuáles son aquellas que tú ves que son estas habilidades que se requieren, que urgentemente te hacen falta, que no las encuentras? Y sobre todo, me encantaría tener una perspectiva para el 2040. ¿Qué es lo que tú crees que el sector puede aspirar en este espectro de 25 años a cambiar esta producción en masa de vehículos que ya no apelen a este estatus, a esta aspiración de que tengo mi Lexus o mi no sé qué, ¿no? En mi Rolls Royce, whatever, ¿no? Sino a un compromiso más real hacia el medio ambiente? Mira, hoy vemos un movimiento muy grande y se está trabajando mucho para crear la conciencia que todos requerimos, no solo la conciencia en los consumidores, es decir, voy a ser más verde o más sustentable por convicción propia, eso es tener conciencia, no porque me obligan. Pero también las empresas están muy metidas en el tema de volverse verdes por los compromisos que tenemos de disminuir emisiones a nivel global. Y Claudia, que le gusta el nearshoring, pues sabrás que hoy todas las empresas están metiéndose en estos temas de certificaciones, porque ahora para poderle dar incluso servicios a empresas más grandes, tú tienes que traer certificaciones verdes, ¿no? Ahora, en el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo puede beneficiar a la industria? Yo creo que tiene muchos campos de aplicación, sobre todo mezclado con el tema o de la mano del famoso business intelligence, ¿no? Que ahora todos tenemos que tratar de aplicarlos en nuestra empresa para ayudarnos a optimizar procesos, a diseñar, a mejorar productos, a trabajar todos estos datos que hoy ya nos dimos cuenta que el famoso oro verde en México ya no es el aguacate, sino son los datos. Entonces, imagínate trabajar todo este tema de minería de datos, infraestructura de datos, tengo que meter business intelligence a mi negocio. Pero si lo apoyo de la mano de inteligencia artificial, pues las aplicaciones son enormes, ¿no? Básicamente tú puedes definir a la inteligencia artificial como cualquier máquina que hace cosas que un cerebro puede hacer, ¿no? Y lo podemos traducir como un soft que puede realizar operaciones consideradas como propias de la inteligencia humana. Entonces, podemos utilizarlo, por ejemplo, en automatización de tareas y de rutinas que generalmente nos consumen mucho tiempo o que incluso un humano podría hacer para que los humanos nos podamos dedicar a lo que es realmente importante. Entonces, todos esos trabajitos podemos apoyarnos con inteligencia artificial de la manita o como herramienta del business intelligence. Entonces, yo creo que hay para la industria automotriz N cantidad de aplicaciones que nos va a permitir concentrarnos en creatividad y en desarrollo de tecnología. ¿Y qué skills te hacen falta hoy en día que no encuentras para llevar a cabo tu negocio o para crecer hacia el futuro? Las habilidades que se requieren hoy y que hemos trabajado por ahí en diversos, yo participé con la Embajada Británica para el desarrollo de un perfil y precisamente todas estas skills son varias, desde todo el tema de ingenierías, o sea, todas las ingenierías mecatrónicas, vaya, todas las ingenierías hoy van a tener como muchísima importancia, pero aparte hay que mezclarlas con los skills de pensamiento crítico, facilidad para desarrollar creatividad, o sea, no solo la habilidad técnica, sino mezclada mucho con las habilidades blandas. Exactamente, blandas y las mentales para poder precisamente desarrollar tecnología. Uno se le puede ocurrir una cosa, pero si luego no tengo la capacidad técnica para poderla llevar a cabo, es decir, no soy una ingeniera o no sé programar tal o cual cosa, pues no va a servir de nada, ¿no? Entonces tú tienes que crear equipos que sean así, integrales en ese sentido. Muchísimas gracias, Nazaret. Yo creo que la inteligencia artificial en la industria automotriz va a ser algo que revolucione el número de trabajadores en una planta. ¿Tú cómo la visualizas? Tú que ahora estás trabajando pues en el arranque de toda esta gran aventura, ¿es intensiva? ¿Sigue siendo intensiva el uso de mano de obra? ¿Cómo se ve en el futuro una planta, una armadora de autos? Híjole, eso es una muy buena pregunta. Yo atiendo a que, por ejemplo, muchos trabajos manuales ya están dejando de hacerse. Por eso tú ves plantas automatizadas y antes una puerta la ponía una persona y ahora es una máquina la que está poniendo puertas, ¿no? Yo creo que cambian las... no veo que se termine el trabajo para los humanos. Creo que más bien lo que necesitamos es aprender precisamente todas estas habilidades diferentes. Ya no se va a requerir tanto la fuerza humana para poder hacer un coche, sino para
crearlo, diseñarlo, personalizarlo, actualizarlo, y entonces te cambias, ¿no? Ya no es tanto trabajo manual, sino más intelectual, ¿no? Entonces, sí, las plantas tienden a automatizarse, las que son grandes y las marcas que siguen en líneas de producción donde ensamblan millones de coches, esas tienden definitivamente a continuar los procesos de automatización. Ahora con la digitalización, pues imagínate, ya puedes hacer que las máquinas se comuniquen entre ellas. Y hay un nicho donde vamos a seguir utilizando lo artesanal, precisamente en el que mencionaba Diana. Se abren, estoy segura que van a surgir más marcas boutiques de autos que atiendan precisamente la personalización, y es así, se requiere muchísimo lo manual. Ay, yo sí veo esto, ¿eh? O sea, si ya estás haciendo tus tenis de manera completamente, ¿no? Te metes al website y dices, la quiero de este color y este, o sea, sí veo que los autos ya, algunos de ellos, de hecho, tú te metes también de estas grandes marcas y los puedes hacer. Me encanta la posibilidad de que se puedan hacer de esta forma en la parte mexicana, o mexicana, latinoamericana, ¿no? Hispana, que creemos esta posibilidad tan personalizada que el mundo ya lo requiere. Me encanta. Yo digo que ahí lo que va a ayudar va a ser la impresión 3D de coches. Seguro. Yo atiendo a decir a veces en las conferencias que cómo visualizo a veces en una agencia del futuro. Y digo, es que vas a poder hacer tu coche ahí mismo. O sea, imagínate que tú llegas a un lugar que es una mini concesionaria, exacto, y en una computadora eliges entre distintas plataformas, o imagínate que es una misma plataforma y le puedes poner diferente vestido, ¿no? Entonces eliges la plataforma, eliges el vestido que es la carrocería, o sea, deportivo, más clásico, lo que tú quieras, eliges las capacidades, porque es electrónica, sabes que quiero que tenga 200 de autonomía o quiero que tenga 500, quiero que tenga una capacidad de máxima velocidad de 100 o de 200, lo tecleas, eliges tu pintura y abajo hay determinadas cantidades de baterías de tal, y abajo empieza en 3D, sale la plataforma y tú puedes ver cómo el piso medio se abre de vidrio y puedes ver hacia Ya abajo me cómo se vi, está haciendo tu coche, cómo se está ya me vi, haciendo, Nazaret, y ya es lo quiero. tuyo. ¿Dónde me formo? ¿Dónde me formo? Ya lo quiero, Así, me vi. no, pues eso es una alucinada mía, ojalá suceda. Va a suceder, estoy segura. Claro, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas interdinámicas, muy al estilo Futureamos? Vamos a empezar, Diana Nazaret. En una palabra, en el futuro, en 2050, Nazaret, ¿qué puedes decirnos de la movilidad? Voladora. ¿Qué tal la energía en el 2050? ¿Cómo la ves? Verde. Transporte, Nazaret. Multimodal. Transferencia de tecnología. Una palabra, ¿verdad? Una palabra. Transferencia Sí, de tecnología. bueno, dos. Abierta, abierta, compartida. Muy Perfecto. bien. Igualdad de género, Nazaret. La norma. Seguridad, 2050. Si es en México, le podría poner cuenta como palabra. Seguridad en general, seguridad de coches. Sí, Sí, la de la seguridad cuando te industria, subes sí. a un auto. La seguridad cuando te subes a un auto. Más bien la ligaría a responsabilidad, donde las gentes ya nos damos cuenta que no necesitamos crear un coche para que me proteja de mi propia irresponsabilidad, sino al contrario, si soy más responsable, no necesito 800 bolsas de aire porque conduzco responsablemente. Qué cool. Sí, claro. Gasolina, Nazaret. 2050. Vintage. Wow. Me encanta, me encanta. Oye, electricidad, 2050. Vintage. O sea, También. Ya vamos a estar con otro tipo de energía. Nacionalismo, nacionalismo. Ford, Estados Unidos, Mercedes-Benz, Alemania. En una palabra, el nacionalismo. esa es fuerte, no sé cómo ponerla en una palabra.
Ligada a la industria automotriz, porque ligada a la industria automotriz. sí, los autos de pronto se convirtieron en emblema, ¿no? Del nacionalismo, se convirtieron en símbolo del desarrollo de un país. Pero ahora vemos que vienen de todas partes. Sí, no, entonces nacionalismo en la industria automotriz, creo que también podríamos aplicar a la norma. Oye, inversión en la parte automotriz en el 2050, ¿cómo lo ves? Crowdfunding. Me gusta. Accesibilidad 2050. Esto que tú decías, ¿cómo haces para que esta tecnología sea accesible a más personas? Suficiencia. ¿A qué me refiero con eso? Nos impusimos a querer un coche con demasiadas cosas que no necesitas realmente y eso tiene un costo. Pudiéramos hacer coches más accesibles si regresamos a la idea original de para qué era un coche, para que yo lo condujera, no para que tuviera 1000 cosas extras que realmente no se necesitan, ¿no? Hoy casi te subes al coche y ya pues casi no lo conduces, no tienes ni que mirar por el retrovisor porque te pita que ya te vas acercando a algo y yo siento incluso que va perdiendo uno habilidades físicas por dejar que tu coche haga muchas cosas por ti. Oye, ¿y costo de los automóviles en el 2050, qué opinas? Yo siento que van a bajar ante cada vez florece más opciones, o sea, florece la oferta, eso tiende a minorar, la competencia te hace que tengas que dar más barato. Aunque eso no ha pasado en la industria automotriz. Tienes razón, no ha pasado y estoy precisamente tratando de analizar y encontrar el cómo, porque, mira, mi primer coche me lo compré en el año 2003 y fue el coche más barato que había porque era lo que podía comprar, con clima. Y fue un Atos, y me acuerdo perfectamente que costó 73,900 pesos. Solo han pasado 18 años y medio, porque yo cuento desde que compré mi coche porque me vine a meter a la industria desde ese momento. Y en menos de 19 años el coche más barato cuesta 3 veces más, pero los ingresos no han aumentado 3 veces. O sea, ¿qué pasó ahí? 73,900 pesos para hacer más o menos el cálculo a nuestros amigos de Europa y Estados Unidos son alrededor de unos 3,500 euros. 3,500 euros. Y hoy en día, un coche en México, ¿cuánto cuesta más o menos en euros, en dólares? De ese estilo. 15,000. O sea, Como unos 14, como unos 13,500 5 veces euros, 13,500 euros más o menos. 4 o ¿Sí, 5 verdad, veces más Claudia? te cuesta. Ok, Sí, ok. Entonces, ¿qué algo pasó? pasa. Sí, no están abaratándose, no están. Pero Y yo ahorita, creo que tiene que ver, perdón, Nazaret, con ese tema que tú dices. Hay tantas cosas en un auto que no necesitamos, que nos venden cosas de más, cuando a lo mejor lo único que quieres es transportarte, Punto A, punto B. nada No. más. es que ahí es donde dejó de ser ecológico el auto, cuando tú le pones tantas cosas que no necesitas. Todo eso es tomar recursos que generan un impacto en el medio ambiente y que realmente no son necesarios. Si volvemos a la lógica de eficiencia y suficiencia, ¿cuánto es lo mínimo necesario para que este coche me mueva? Y entonces es eficiente porque me mueve. Algo que no hemos tocado, me parece, hoy es en el tema del ride sharing. Yo creo que este asunto desde Uber o hasta otras aplicaciones aquí en España, por ejemplo, muy famosa la BlaBlaCar, en donde la gente comparte de alguna u otra manera sus rutas entre a lo mejor ir de Barcelona a Valencia, en vez de meterte en el tren, te vas con alguien que va por ahí y le pagas parte de la gasolina o del ride y todo el rollo. ¿No? Que eso tiene otros temas de seguridad, por supuesto, pero que eventualmente también nos van a empujar a utilizar menos el auto. Entonces, esto me imagino que también tendrá un impacto eventualmente, no solamente desde lo que nos cuesta obtener un auto, pero sino también a lo mejor envolvernos en esto, ¿no? En la producción boutique. Me encanta ese concepto. Y que Sí, la movilidad sea esto, ¿no? Como decía la directora del Metro de Madrid, a lo mejor yo necesito mi Sacua para moverme 5 kilómetros donde no hay otro transporte, ahí lo dejo y me subo al metro. es que todo tiene que ver con
con los conceptos que nos vendieron. No solo nos vendieron un coche, nos vendieron un concepto para luego hacernos consumir coches. ¿A qué me refiero? Nos enseñaron que un coche Estatus. era una extensión de tu personalidad, era una extensión de tu estatus y de tu poder económico. Entonces, cuando te venden ese concepto, es como la estrategia para entonces venderte los coches que te quieren vender. ¿Cuáles? Los más grandes, los más equipados, los que tienen 24, 20 bocinas, los que tienen 7 espacios, pero tú nunca los usas porque siempre andas solo. Y cuando empiezas a ser lógico y empiezas a decir, oye, es que realmente, a ver, ni siquiera lo digo yo, la estadística dice que el 90% del tiempo nuestros autos están estacionados porque los utilizamos la mayoría de gente para ir de casa a trabajo y de trabajo a casa. Entonces, cuando empiezas, se te empieza a caer la venda a los ojos y dices, oye, sí es cierto, ¿y yo para qué quiero la camioneta de este tamaño? Si yo siempre, o sea, me levanto, la agarro, llego en 20 minutos a mi oficina y se queda estacionada 10 horas que trabajo, la agarro, otros 20 minutos, regreso a mi casa a cenar y queda estacionada toda la noche. Realmente ¿cuántas mujeres no conoces tú que apenas tuvieron un bebé y cambiaron de su coche económico a una super camioneta 4x4 como si la pañalera de verdad pesara una tonelada? O sea, hello, ¿para qué necesitamos coches tan grandes? Exactamente. Que Si gastan queremos, tanta gasolina. lo voy a reducir a esto. Si queremos que haya un futuro, y precisamente ustedes están futureando, si queremos que haya un futuro, tenemos que empezar a cambiar la forma como consumimos. Y no solo lo que consumimos, luego también cómo lo utilizamos. Lo que dijiste ahorita de seguridad. Imagínate que en México la estadística dice que el 90% de los choques son debidos a descuidos y al factor humano. Leer el teléfono. 90%. O sea, solo 1% se deben a falla de los autos. 1%. O sea, no necesitamos tantas 1000 barras de seguridad y bolsas de aire. O sea, no digo que estén mal, simplemente digo que no son tan necesarias como nos hacen creer, porque queremos a fuerza y exigimos un coche que nos proteja de nuestra propia irresponsabilidad. ¿No sería más barato y más sencillo para todos si tú conduces adecuadamente y de forma responsable? Oye, A la Nazaret, velocidad correcta. ¿y para cuándo entonces el taco autónomo? Yo creo que vamos por pasos. Primero, vamos a pasar, ahorita estamos ya trabajando para tratar de lograr uno a hidrógeno, y luego de ahí vamos avanzando. No traigo como una fecha exacta para intentar algo autónomo. No creas, ya quisiera uno volador, pero hay que pasar primero. Bueno, mira, nunca sabemos. Recuerda que ya estás en una acción de levantamiento de capital, así que todo puede pasar en esta nueva fase de tu empresa. Pues sí, esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Nazaret Black. Quisimos invitarte porque de verdad nos emociona mucho esto que está sucediendo con Sacua, porque yo sí me acuerdo de la Gremlin y me acuerdo de la Ram, que fueron estos antecedentes de los coches mexicanos que pudieron ser y no fueron, pero no tenían a una mujer como Nazaret Black dirigiéndolos definitivamente. Gracias por estar esta ocasión con nosotros aquí en Futureamos, Nazaret. Muchísimas gracias, Claudia, Diana. Les envío un fuerte abrazo. Me dio mucho gusto platicar con ustedes y gracias a su audiencia que tome unos momentitos para escucharnos hoy. Nazaret, qué placer haber tenido tu visión del futuro el día de hoy. Y tú, amigo, amiga que nos escuchas, por favor, no dejes de sintonizarnos en nuestros capítulos. Recuerda darnos likes en todas las plataformas. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Así que suscríbete a nuestro canal y te vemos en el futuro. Nos vemos pronto.